Hoy te platicaré sobre el secuestro de un funcionario en Huitzuco, sobre el inmueble que Enrique Peña Nieto ha adquirido en España y sobre la respuesta del presidente de la República sobre el retén en donde detuvieron a periodistas en el Triángulo Dorado. Bienvenidos a El Caporal del 29 de mayo. Comenzamos. En este canal te platiqué de la existencia de un video en donde se observa a Sandra Elizabeth, una joven de 32 años de edad, siendo subida por la fuerza a un automóvil. Esto ocurrió el 27 de abril en San Salvador Chachapa, estado de Puebla. Exactamente un mes después, el pasado viernes 27 de mayo, fue encontrado su cuerpo en avanzado estado de descomposición, envuelto en plástico, sumergido en la cisterna de una casa abandonada en Amozoc. A una semana de este rapto, la Fiscalía Estatal presentó a 7 presuntos secuestradores supuestos responsables. Sin embargo, a pesar de que los presentó, la víctima seguía sin aparecer. Finalmente, hace apenas ya unas horas, la Fiscalía Estatal ha confirmado que el cuerpo encontrado corresponde al de Elizabeth, cuyo homicidio no fue impedido, a pesar de la existencia de este video que te muestro a continuación, en donde se ve cómo es perseguida y privada de la libertad por personas a bordo de un automóvil. Oiga, chaval, ya voy corriendo. Ya, estoy temblando. En el municipio de Huitzuco, en el estado de Guerrero, ha sido denunciada la desaparición de Anastasio Benítez Leiva, quien estás viendo en pantalla, quien es asesor del alcalde morenista de Huitzuco, Eder Nájera Nájera, y que hasta enero de este año había sido el director de la policía municipal. Esta denuncia fue hecha por familiares y compañeros de la víctima que militan en la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, del CETEG. Según medios locales, el funcionario fue visto la última vez apenas este sábado 28 de mayo en la comunidad de Ahuehuepan, en el municipio de Tepecuacuilco, y que la Fiscalía Estatal acudió a la comunidad para liberarlo, creyendo que pobladores lo habían retenido. Sin embargo, esto fue negado por los habitantes y por las autoridades del pueblo. Esto ocurre en un municipio azotado por la inseguridad desde noviembre del año pasado a inicios de este año. Un grupo delictivo se ha atribuido de diversos hechos de violencia, tras lo cual en noviembre autoridades de Huitzuco se impusieron voluntariamente un toque de queda. El 21 de enero de este año aparecieron también mantas contra Anastasio Benítez Leiva, pidiéndole que se alinee. Para entonces Anastasio era todavía el jefe de la policía municipal. La situación se tranquilizó, o al menos aparentemente, tras el arribo de elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de la Marina. De hecho, en Huitzuco es justo este municipio en donde integrantes de la delincuencia organizada obligaron a los comerciantes a bajar el precio de la tortilla, justo a partir de la semana del Buen Fin en noviembre del año pasado, tema que te traje a este canal en este video que ves en pantalla. Unos días después de este acontecimiento, la gobernadora de Guerrero, la morenista Evelyn Salgado, se desplazó al lugar para asegurar que garantizarían la seguridad en el municipio. Pero hoy el exdirector de la policía municipal está desaparecido. Este video, en donde ves a la gobernadora, data del 29 de noviembre del año pasado. Tenemos también perfecta coordinación con la Marina, con la Sedena, con la Guardia Nacional y por supuesto con nuestra policía. Con mucha inteligencia, con innovación, con voluntad y con mucho corazón, sobre todo, estamos avanzando en la construcción de una paz duradera. De este y de todos los videos a los que estaré haciendo referencia en esta transmisión, te dejaré los enlaces en la descripción, aquí en la caja de abajo de la imagen. El diario El País ha publicado este domingo 29 de mayo una nota, y vaya nota, te muestro en pantalla justo la cabeza. Ha localizado un inmueble comprado por el expresidente Enrique Peña Nieto. El País asegura que el priista recibió por parte de España el llamado visado dorado,
que se trata de un permiso especial para aquellos inversionistas que compran inmuebles por al menos 500,000 euros. Estamos hablando de 10.5 millones de pesos aproximadamente, lo cual le ha permitido a Peña Nieto instalarse y vivir en España. Este visado lo obtuvo en octubre del 2020 tras comprar un local comercial de 105 metros cuadrados en Chamberí, que es un barrio lujoso en Madrid. La visa le caduca en octubre de este año, pero le ha permitido tener con este visado especial permiso de residencia y también para trabajar. Y antes de que venza, podrá pedir Peña Nieto la nacionalidad española o pedir la renovación del permiso. El diario El País afirma que el local fue escriturado en septiembre del año 2020 sin una hipoteca y según vecinos, generalmente este local está vacío, pero en ocasiones van personas a cenar en la terraza, personas con acento mexicano. Pero hay más. En ese local no vive Peña Nieto. Él vive en un inmueble en la residencia lujosa, en el residencial de lujo Valdelagua, ubicado en San Agustín de Guadalix. El inmueble no es de su propiedad, sino de una constructora que lo compró con una hipoteca en 889.500 euros. Todo esto ha sido publicado por el diario consultando documentos que constaten estas afirmaciones, lo cual de alguna forma también ha desmentido lo manifestado por Peña Nieto en el año 2019, como estás viendo en pantalla, en donde en este tuit negó haber tenido intenciones de comprar o rentar una propiedad en Madrid, que no planeaba mudarse a España. Finalmente, o cambió de parecer o mintió. La alcaldesa de Tepic, la morenista Geraldine Ponce, tuvo que aterrizar de emergencia tras viajar en avioneta la mañana de este sábado 28 de mayo. Te muestro en pantalla la aeronave en la cual se desplazaba y en la cual aterrizó y hizo este aterrizaje de emergencia. El gobierno de Tepic informó que este accidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana con 45 minutos, cuando la alcaldesa viajaba con su equipo de trabajo rumbo al municipio del Nayar para participar como invitada a una reunión. Pese a lo aparatoso que se ve el accidente, la alcaldesa fue reportada con lesiones menores, uno de ellos en el hombro, y lesiones que no ameritaron cancelar o modificar su agenda de trabajo. De hecho, después de este accidente, ella publicó hizo esta publicación en sus redes sociales, en donde aseguró que este 29 de mayo, este domingo, ofrecería detalles del suceso, lo cual todavía no ocurre al momento en que estoy haciendo esta transmisión. A este canal te traje este video que ves en pantalla. Cómo la prensa nacional que cubre al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se dirigía al municipio de Guadalupe y Calvo por tierra, precisamente para un evento del presidente el 27 de mayo, fue interceptada. La prensa nacional que iba a bordo de un vehículo fue interceptada por hombres armados en un retén ilegal. No eran elementos del ejército, no eran elementos de la Marina, de la Guardia Nacional, de la policía, sino eran civiles con armas largas en la carretera Badiraguato que conecta con Guadalupe y Calvo, con ropa táctica tipo militar, en la misma carretera que el presidente supervisó ese mismo día en helicóptero, dado que posteriormente en el evento que hizo en Guadalupe y Calvo anunció la construcción de, ya obviamente con un asfalto de mejor calidad, la construcción de esta carretera. La zona se encuentra en el llamado Triángulo Dorado, una zona con alta actividad de la delincuencia organizada. Los reporteros grabaron este momento que te muestro en pantalla. De acuerdo con testimonios de los reporteros presentes, los hombres armados cuestionaron a la prensa, les preguntaron si llevaban armas, ellos respondieron evidentemente que no, que llevaban equipos de fotografía, les preguntaban si estos equipos estaban apagados, les pidieron también que le den un ride a un hombre de la tercera edad, justo a quien ves que está caminando de frente, de camisa blanca, y esta persona durante el trayecto aseguró que en la zona vive la mamá del Chapo y que este tipo de retenes es común en el sitio. Al día siguiente de estos hechos,
este sábado 28 de mayo, el presidente de la República se pronunció sobre este retén, sobre este acontecimiento. Lo hizo en dos ocasiones. Primero, en la entrada a la presa Picacho, en donde realizó una gira de trabajo, en este pronunciamiento que fue muy breve, dijo que no pasaba nada y que qué bueno que no pasó nada. Y después vino un pronunciamiento más amplio. El presidente, una vez que supervisó los trabajos en esta presa, dijo, bueno, te comparto lo que dijo en viva voz del presidente de la República. Te muestro el video sobre este narco-retén por el que pasó la prensa nacional. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. Hay en algunos lugares del país, no solo en Sinaloa, personas que están actuando, pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien. ¿Y el hecho de que utilicen uniformes tácticos, equipos que se suponen nada más son del ejército, qué le dice? ¿Cómo lo toma usted? Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso de Sinaloa. Yo les diría, arriba Sinaloa. ¿Los grupos no tienen control del territorio del país? No, eso lo piensan los conservadores. Ya, yo no soy Felipe Calderón. Sí, ya, para que quede claro. Sí. O sea, y no hay en el gobierno, ¿cómo es que se llama el que está preso allá? Felipe, digo, no, García Luna. Ya no hay.